El hueso cigomático, también conocido como hueso malar, es un hueso par y se encuentra ubicado en la parte superior y lateral de lo que viene siendo la cara. En sus porciones podemos llegar a describir que el hueso presenta dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Una cara externa o musculocutánea y una cara interna que se va a estar articulando con los distintos huesos de la calota. En sus bordes podemos llegar a ver que presenta un borde antero superior, un borde antero inferior, un borde postero superior y un borde postero inferior. Así a su vez en sus ángulos podemos llegar a ver que presenta un ángulo superior, un ángulo anterior, un ángulo inferior y un ángulo posterior. Comenzando con la descripción de las estructuras anatómicas, comenzando por la cara externa o la cara musculocutánea, podemos llegar a observar que la cara externa es lisa y convexa. Y la estructura anatómica más llamativa en este caso es este pequeño agujero que podemos llegar a observar aquí, que es el agujero cigomático facial o agujero cigomático, por donde van a estar pasando los nervios cigomáticos y arterias cigomáticas. El nervio cigomático, que es una rama del nervio maxilar, que a su vez es segunda rama del nervio trigémino. Complementando con lo que dijo mi compañero, yo voy a explicar la cara interna. A simple vista tenemos una cara que va a ser cóncava. También podemos observar que por encima del proceso temporal se suelta la carilla temporal, que es una laminilla pequeña, por donde pasan fascículos de músculo temporal, para que se inserten en la apófisis coracoides de la mandíbula. Inferiormente a eso tenemos una zona rugosa, también podríamos decir que es anfractosa, que en ahí se llega a insertar el músculo macetero, que es un músculo que se inserta en las ramas ascendentes de la mandíbula, pero algunas de sus fibras llegan a insertarse en el borde posterior inferior. Complementando esto, voy a hablar sobre sus ángulos. Como podemos observar, tenemos cuatro ángulos: un ángulo superior, un ángulo inferior, un ángulo posterior y un ángulo anterior. El ángulo superior es descrito como apófisis o proceso frontal, que se llega a articular con la apófisis orbitaria del hueso frontal, o también llamada apófisis cigomática del hueso frontal, que realiza una sutura que realiza una articulación de forma fibrosa sin artrosis de tipo sutura dentada o aserrada. El ángulo posterior es un ángulo rugoso que se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal. También tenemos el ángulo anterior, que corresponde al ángulo anterior de la apófisis piramidal del maxilar. También el ángulo inferior, que igual se llega a articular con la apófisis piramidal del maxilar, solo que en el ángulo inferior. Y eso sería mi explicación. Ahora vamos a hablar lo que son sus bordes del hueso malar. Si nosotros observamos lo que viene a ser el borde antero superior, vamos a poder observar que este borde va a contribuir a la formación de lo que viene a ser la cavidad orbitaria. Bien, nos va a ayudar a contribuir parte de lo que viene a ser el suelo de la cavidad orbitaria, pero en su mayor porción nos va a ayudar a formar lo que viene a ser la cara lateral de esta cavidad orbitaria. Vamos a observar que en este borde antero superior se llega a soltar una pequeña lámina
de hueso conocida como la cara orbitaria o la apófisis orbitaria, que es la que nosotros vamos a poder observar. Esta lámina orbitaria o la apófisis orbitaria es la que va a llegar a tener una articulación con las alas mayores del esfenoides y parte de lo que viene a ser el maxilar. Pero se dice que entre lo que viene a ser la cara orbitaria y el maxilar vamos a tener un pequeño surco que va a ser conocido como la incisura orbitaria inferior, por donde va a llegar a pasar lo que es los nervios infraorbitarios. También vamos a observar que este borde anterosuperior termina en una pequeña saliente que va a ser conocida como el proceso maxilar o también como el proceso orbitario inferior. Este proceso orbitario inferior es el que se va a llegar a articular con lo que viene a ser la apófisis piramidal del hueso maxilar, que también va a tener un proceso denominado cigomático que se va a encontrar en el vértice de la apófisis que está en el hueso maxilar. Estas dos apófisis o procesos se van a llegar a fusionar para llegar a terminar de conformar el piso de la cavidad orbitaria. Ahora vamos a describir el siguiente borde, que es conocido como el borde antero-inferior. Este borde antero-inferior va a tener una superficie bastante irregular y es debido a que se va a llegar a articular con lo que viene a ser el hueso maxilar, con toda la apófisis piramidal de lo que viene a ser el hueso maxilar. Así que entre lo que van a ser el borde antero-inferior vamos a tener lo que es la articulación cigomático-malar, que es una articulación de tipo fibrosa, sinartróstica, de tipo sutura, plana. Ahora vamos a describir lo que es el borde posterior-superior. Este borde también es conocido como el borde temporal, debido a que este va a llegar a conformar parte de lo que viene a ser la fosa temporal. Ahí se va a llegar a insertar el músculo temporal. Este borde posterior superior, o también conocido como el borde temporal, va a terminar en un pequeño proceso o apófisis conocida como el proceso o apófisis temporal. Este proceso es el que se va a llegar a articular con la apófisis cigomática proveniente del hueso temporal. Una vez que esta apófisis cigomática del hueso temporal se va a llegar a fusionar mediante la articulación de tipo fibrosa, sinartrosis, serrata, dentada, con el proceso temporal del hueso cigomático, va a llegar a conformar toda la fosa que es conocida como la fosa temporal, y por debajo de lo que viene a ser el proceso temporal correspondiente al ángulo posterior inferior vamos a tener la porción cigomática. Y las estructuras importantes que vamos a encontrar cerca del borde posterior inferior, vamos a encontrar lo que es yéndonos hacia la cara interior. Vamos a tener la inserción de unos músculos muy importantes, que es el músculo cigomático menor. El músculo cigomático menor se va a llegar a insertar en lo que viene a ser la cara externa o cutánea y va a tener una dirección, lo que viene a ser el borde posterior superior. Ahora vamos a hablar lo que es el último borde, que es el posterior inferior o conocido como el borde cigomático. Este borde es un borde libre donde vamos a poder observar dos superficies musculares, una superficie muscular que se va a encontrar en la cara externa y una que se va a encontrar en la cara interna. En la cara externa de este hueso, en el borde cigomático, se va a estar insertando un músculo denominado como el músculo cigomático mayor. Ya no vamos a tener más detalles anatómicos, con lo que estaríamos terminando
con lo que es el hueso malar con sus bordes.